Hola, Simmers, pilotos de la virtualidad, pilotos de la realidad, por supuesto, entusiastas de la aviación y aquellos todos en general interesados en este mundo de la simulación, particularmente de Microsoft Flight Simulator. JC con ustedes hoy nuevamente en su canal de simulación. Queremos el día de hoy entrar en detalle de una información que ha publicado Microsoft y Asobo ya hace 6 meses relacionadas con Microsoft Flight Simulator 2024. En el canal estábamos esperando tener un poco más de información, sin embargo, el equipo de Asobo y Microsoft han publicado mucho más allá de una página con algunas preguntas frecuentes y este tráiler que están viendo en estos momentos, un in-game footage que llaman ellos, una serie de cinemáticas donde muestran y generan la expectativa de lo que va a poder tener Flight Simulator 2024. Vamos a tratar de indagar relacionado aquí, vamos a tratar de entender un poco lo que ellos han anunciado para así estar listos para Microsoft Flight Simulator 2024 ya en este año que viene. Estamos a pocos días de que se acabe el 2023 y esperamos arrancar el 2024 con mucha más información, con más conocimiento acerca de Microsoft Flight Simulator. Y entonces vamos a arrancar. Pero bueno, antes de ello los invito a que se unan al canal, a que apoyen el canal. El canal ha venido creciendo. Y a todos, gracias. Ok, entonces vamos a comenzar. Este anuncio llegó hacia el 20, llegó hacia mitad de este año, el 2023, hace 6 meses ya, en uno de sus famosos Developers Stream. El equipo directivo de Asobo mencionó que, o más bien anunció, Flight Simulator 2024. En este momento están viendo el cinematic, el trailer, y allí surgieron varias preguntas, varios anuncios, y vamos a tratar entonces de indagar un poco a eso. Lo primero que les quiero comentar es este nuevo este juego, este simulador, va a ser un juego totalmente aparte. Es un juego standalone, es decir, aparte del actual Microsoft Flight Simulator 2020, lo cual vamos a tener que adquirir un nuevo juego, un nuevo simulador. Seguramente el precio todavía no tenemos información, pero con la suscripción de Game Pass, según anuncian ellos en este cinematic, va a estar disponible desde el día 1. Todavía no hay fecha para el 2024, sin embargo, yo me arriesgaría a pensar que tenemos dos fechas claves normalmente dentro de los lanzamientos de videojuegos, y sobre todo videojuegos de este tamaño o simuladores de este tamaño. Seguramente va a ser hacia el verano del 2024. Estamos hablando junio, julio, agosto. Lo más probable es que sea por allá hacia agosto, lo cual le dará tiempo suficiente al equipo de Asobo y de Microsoft de tener listo este ambicioso proyecto. He estado revisando las redes sociales de Asobo y ellos están contratando muchas personas para este proyecto. Ellos mencionan que tienen alrededor de 500 personas actualmente trabajando, imagínense la cantidad de gente, y que están contratando más, ¿ok? Entonces, les estaba mencionando, es un juego totalmente aparte. Ellos mencionan que vamos a tener muchas de las compras que se han hecho en Flight Simulator 2020 en el marketplace deberían funcionar en su mayoría en el 2024. Allí tenemos unas preguntas, pero las voy a formular en la parte final del video. En cuanto a lo que están observando actualmente, podemos darnos cuenta que se trata de un juego totalmente, digamos, no nuevo, pero sí con otro enfoque. Ellos mencionaban, y creo que esto también fue en un Sim Expo realizado hace poco en Estados Unidos, donde ellos mencionaban que querían incorporar dentro del sistema, dentro de Flight Simulator, una forma de incentivar a los gamers, a los simmers, a los players,
a que participaran en diferentes actividades. Y con esto que ustedes están observando, claramente se define que hay un modo de roles donde el piloto virtual va a poder seleccionar si va a querer participar en actividades, por ejemplo, de transporte industrial, de transporte marítimo, seguramente como estamos viendo aquí una serie de transporte hacia unas plantas petroleras en el mar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, fumigación aérea de campos de agricultura, en esencia, muy, muy interesante, rescate, y este que me parece fantástico, que es llevar a una serie de paracaidistas a ciertos puntos para que ellos hagan sus saltos. Aquí, por supuesto, vemos el Beluga, esta gigantesca aeronave y magistral aeronave con temas de transporte industrial, la misma aeronave que utiliza Airbus para transportar sus partes de los aviones entre sus diferentes sedes. Entonces, aquí estamos observando un giro importante dentro de Flight Simulator, orientado hacia el rol, orientado hacia los logros, orientado hacia lo que más le gusta al simmer hacer. Si al simmer le gusta hacer, no sé, transporte de personalidades, entonces va a tener transporte de personalidades. Si quiere hacer, por ejemplo, unos vuelos de observación con los dirigibles, aquí ahí los va a tener. Si le gusta hacer, por ejemplo, investigación científica de tormentas, las va a poder hacer. Y esto es bien interesante porque esto en esencia toma la idea de un mod, de una utilidad muy famosa que existe actualmente en Flight Simulator 2020 para PC, que se llama NeoFly. NeoFly te permite hacer exactamente lo mismo. De hecho, yo lo usé para llevar a unos paracaidistas, hacer unos saltos, y fue bien interesante. Y vas avanzando en tu rol, vas acumulando dinero, puedes adquirir nuevas aeronaves para ir cumpliendo misiones, y eso es exactamente igual. Lo que pasa es que están incorporando toda una cantidad de componentes de ambiente, tridimensionales, por supuesto animaciones, que van a hacer esto mucho más vivo. Ellos mencionan que se están ciñendo a cómo lo hacen hoy en día en la realidad, cada una de estas actividades. Entonces están tratando de meterse lo más cercano posible a los temas de, por ejemplo, combatir incendios, a los temas relacionados con rescate, etc. Aquí entonces también otros anuncios importantes, y es que Flight Simulator 2024 va a tener una nueva arquitectura. Esto significa que en su diseño, en su construcción, a nivel de la lógica, del desarrollo, del programa, va a tener una nueva forma de recrear la simulación. Y esto está mencionado a que quieren hacer que del lado del usuario, del lado del piloto, del lado del simmer, bien sea en la consola o en el PC, la instalación sea lo más pequeña posible y lo menos demandante posible. Y tratar de delegar una cantidad de cosas que hoy en día ya las hace Flight Simulator 2020 con el poder de la nube, con el poder del cloud. En estos momentos, por ejemplo, para Flight Simulator 2020 es Azure. Todos los temas de traducción, todos los temas de la voz de las torres de control, algunos temas de fotogrametría también están a través del cloud. Ellos lo que piensan hacer es llevar ese procesamiento a la nube y hacer a las instalaciones locales de los pilotos, de los simmers, lo más pequeñas posibles. Y esto es bien importante porque esto va a mejorar tiempos de carga, esto va a mejorar el rendimiento, va a mejorar los tiempos de actualización, y puede ser, aquí me arriesgo un poquito, pero puede ser que también a las características técnicas que pueda tener las máquinas, y de pronto no máquinas tan demandantes, y de pronto las consolas puedan ser mucho mejor aprovechadas en vista de la gran acogida que ha tenido Flight Simulator 2020 a nivel de consolas. ¿Qué más podemos mencionar de Flight Simulator 2024? Ellos van a implementar una serie de
de cambios en esencia en 3 aspectos. Bueno, pudiéramos decir que son 4 aspectos. Lo primero es que toda la aviónica, todos los sistemas del avión, de hidráulicos, de combustible, de rendimiento, van a ser mucho más cercanos a la realidad. Vamos a ver cómo lo van a lograr, pero ellos, es lo que ellos prometen. Ese es el número uno. El número dos es que a nivel del ambiente, todo lo que es la parte estática del ambiente, como lo son de pronto los aeropuertos, de pronto las construcciones, de pronto los mismos árboles, vías, van a ser mejoradas, van a ser mucho más reales. Todo el tema también de las montañas, de los riscos, van a ser mucho más detallados. Eso en cuanto a nivel del mundo estático, es el número 2. En cuanto al número 3, el mundo viviente, que es lo que están observando allí en particular, y es de pronto observar migración de animales, bandas de aves, inclusive temas a nivel de los vehículos que se ven y tráfico vehicular. Sí, ese es en cuanto al mundo, digamos, animado, lo que se mueve, lo que vemos en movimiento. Y cuarto y último punto es que van a enfocarse en obtener cierta información relacionada con, o mejorar más bien, temas relacionados con el mundo dinámico, y es cómo va a cambiar el ambiente, cómo se va a ajustar el clima, los temas relacionados con las auroras boreales, cómo de repente puede salir una tormenta, un tornado, o cómo puede cambiar, no sé, de lluvia a sol. Entonces ellos están enfocados en mejorar bastante eso. Y pues bueno, se ve bastante ambicioso este proyecto. Esperemos que hacia el 2024, hacia el verano del 2024, realmente alcancen a terminarlo. Vamos a ver cómo lo van a lograr. Si ustedes observan y de pronto se ponen a analizar un poco más, lo que estamos viendo en estos momentos en el in-game footage, en el video demo, en las cinemáticas, pues estamos teniendo una cantidad de aeronaves interactuando con cosas del mundo, con servicios de tierra, con componentes para transportar, con, por ejemplo, vehículos esperando, como es este caso, a personajes VIP para ir a llevarlos a algún lado, con carreras y con personas perdidas, con tormentas. Entonces me imagino que esto va a ser mucho, mucho más complejo de cara a lo que pues en teoría ellos están esperando. Seguramente pues el equipo de Microsoft que tienen un equipo técnico súper talentoso, puedan llegar a lograr algo tan grande, un hito tan grande como pasó en el 2020 cuando llegó Flight Simulator por primera vez. Flight Simulator 2020, el que estamos jugando actualmente, por supuesto. Ahora, habiendo dicho esto, habiéndonos arriesgado con el tema de las fechas, que decimos que puede ser hacia el verano del 2024, estamos hablando de junio, julio, agosto, seguramente hacia agosto, vamos a formular unas preguntas que en lo particular yo tengo, trataré de de aclararlas de aquí a que salga. Vamos a ver si tenemos la suficiente información, esperamos que sí. Y es, por ejemplo, bueno, lo primero es la fecha, que nos estamos arriesgando ahí tal y como lo mencionamos. Lo segundo es el precio. Yo pensaría que va a estar muy cercano a lo que ya actualmente tiene Flight Simulator 2020. Y que también pues, va a ser a través de suscripción, como lo hemos visto aquí en el footage del Game Pass. También una de las preguntas de pronto no tan claras es cómo va a funcionar el marketplace, porque esto que ustedes están viendo seguramente va a ser unos nuevos componentes de desarrollo para que los fabricantes de aviones, de aeropuertos, como Inibills, como Latin VFR, como el mismo Fly-by-Wire o los del equipo de Phoenix, pues puedan construir basados en esas nuevas, como en ese nuevo motor gráfico, con nuevos componentes, con nuevas reglas.
Entonces esa es otra de las preguntas. Y respecto al tema de que lo que tengamos actualmente en Microsoft Flight Simulator 2020 funcione de exactamente igual en 2024, aquí la pregunta que surge es cómo van a lograr que, por ejemplo, una aeronave que compramos en Flight Simulator 2020, que no tiene, por ejemplo, no sé, los componentes de rescate, que no tiene los personajes animados, o que no tiene las animaciones de cuando se abren las puertas, ¿cómo vamos a hacer para integrar esas aeronaves para que permitan hacer eso que hace que el juego de rol esté activo, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas, porque cuando normalmente los fabricantes, los estudios de desarrollo generan un producto de estos, pues ellos vienen ya con ciertas animaciones, con ciertas texturas, con ciertos comportamientos, y viene limitado. Por ejemplo, estamos viendo el combate de fuego aéreo. Me imagino yo que debemos tener algunas naves especializadas que abran esas compuertas para que dejen caer el agua, para una capacidad de agua bajo ciertas acciones. No cualquier aeronave que ya tenga yo en mi marketplace comprado el 2020 seguramente lo va a lograr. Por ejemplo, que estamos viendo un helicóptero. Si ustedes han adquirido alguno de los helicópteros que está actualmente en el 2020, ¿qué componentes tendrá para poder hacer ese transporte que estamos viendo allí aéreo? O cualquiera de las avionetas, por ejemplo, instalar esos componentes de fumigación en temas de agricultura. Entonces esa es una de las preguntas que queda. Esperemos tratar de resolverla de aquí a antes que salga el videojuego. De todas maneras, creo que con esto, ya como parte de las conclusiones, Microsoft y Asobol están haciendo una apuesta gigantesca a incluir a más simers, a más pilotos virtuales, a más gente que les guste todo este mundo de la aviación, con ya actividades específicas que logren cada vez atraer a más y más apasionados por este mundo. Ok, eso era todo lo que teníamos por comentarles. Si logramos obtener más información, les vamos a estar compartiendo. Tenemos por ahí, llegó el día de ayer en la tarde, el Airbus, el A300 de Inibills. Se ve bastante interesante, lastimosamente por ahora solo para PC al parecer, pero se ve súper interesante. Es muy parecido más bien al A300, al A310, perdón, que ellos ya desarrollaron para Flight Simulator 2020 por allá en la celebración del año 40. Sin embargo, pues viene con muchos más animaciones, viene con muchos más componentes, viene con mucho más detalles. Viene con unos componentes de sonido y aviónica bastante interesantes, servicios de tierra muy interesantes, un IFB muy completo. Esperamos pronto tener un video relacionado con el A300-600R de Inibills, y por supuesto seguir con nuestra serie en el canal de gemas ocultas. Entonces, nos vemos. Y feliz año para todos de una vez. Muchas gracias por este año lleno de emociones, lleno de aprendizaje. Nos vemos el próximo año. Sin más, let's sim, let's fly.